Perdón, ahí Buenos días, ingeniero. el atraso, pues son cosas que salen de mis manos. Yo estaba listo desde las 7 de la mañana y no pude accesar. Sí, tuve que hacer algunos arreglos, no sé qué harían los muchachos ahí de la escuela para arreglarlo, pero lo importante es que aunque sea una hora tarde, pero ya estamos por acá y para continuar el curso y con la noticia también de que pues nos vamos todo el trimestre así, ¿no? Por virtual, ya no regresamos ya no nos vemos en el curso, todo lo vamos a evaluar acá, o a la espera por lo menos de cambio de directrices, pero por el momento estamos que seguimos después de Semana Santa dando nuestro curso de manera virtual y conectándonos pues los, los fines el sábado siempre del mismo modo. Vamos a continuar entonces con el curso. Pues vamos a terminar un poco el tema de sistemas fotovoltaicos, que creo que es bastante interesante. Hay mucho de dónde hablar. Podemos estar mucho tiempo hablando de sistemas fotovoltaicos antes de pasar a hablar de algunos otros sistemas que son, eh, pues, que son importantes también, pero la tendencia que hay sobre estos sistemas son los que me interesa que los llevemos bien claros para algunos ejercicios que vayamos a hacer más adelante y que para la evaluación de proyectos, estos pues es más fácil tal vez tener una referencia de ejercicios, de la forma en cómo se van a evaluar. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de estos, de los sistemas fotovoltaicos. Les mandé algún documento de Costa Rica que está bastante interesante, les puede servir bastante, léanlo. Eh, y sacaremos algunas preguntas ahí para el parcial también, para ver si hubo la lectura del documento. Muy interesante ese documento que es de los pocos que tiene Centroamérica para evaluar ese tipo del tema de energía. También les mandé unos ejercicios ahí para que se entretuvieran siempre del valor de dinero en el tiempo, de la rentabilidad de los proyectos, de la forma de evaluación de proyectos. Es bien importante que tengamos claro esa parte porque es complementaria del curso, también es parte importante del curso. Y ya no le subí video esta semana porque creo que la otra semana voy a preparar un video para reforzar algunos temas que nos queden pendientes de estos sistemas fotovoltaicos antes de pasar a los demás puntos. Entonces ahora lo que quiero es que veamos y explicarle la orientación de los módulos fotovoltaicos y sus ángulos óptimos. Este es un diagrama de trayectoria solar, el que ustedes ven acá en la pantalla. Es un diagrama de trayectoria solar. Y vemos la trayectoria del Sol para la localización situada a 50 grados norte, que es esta del lado izquierdo para mí. Como pueden ver, el 21 de junio representa el solsticio de verano y el Sol se encuentra en su ángulo de elevación máximo. En invierno, como lo ven en la figura, decrece el ángulo de elevación del Sol y el 21 de diciembre es el solsticio de invierno y el Sol se encuentra en su mínimo ángulo de elevación. Este tipo de diagrama de trayectoria para 50 grados norte es para latitudes norte, para la latitud norte por lo general donde está ubicado, o sea, son para otras áreas por Europa, Estados Unidos. Si quisiéramos poner módulos en nuestro tejado, en nuestro techo, y así tener la mayor cantidad de energía posible a lo largo del año, deberíamos de orientar los módulos hacia el sur. Porque si los coloco de este lado, orientado al norte, captará gran cantidad de la irradiación en verano, pero vamos a perder irradiación en invierno. Entonces,
deberíamos de posicionar los módulos fotovoltaicos mirando hacia el sur, hacia el lado contrario, para obtener la mayor cantidad de energía. Hacia este lado si bien, o sea, así como les comenté, si lo colocamos hacia el lado norte, pues tenemos mayor irradiación, pero vamos a perder energía, entonces lo tenemos que colocar contrario al hemisferio norte, al lado sur. Así como la mayoría de nuestras áreas, deberíamos, aquí vemos la figura del lado derecho, perdón, vemos la figura del lado derecho sobre el ecuador. ¿Cuáles las dudas que tienen sobre la tarea del valor del dinero de tiempo? Veamos las dudas, me gustaría ver cuáles son esas dudas. Bueno. Escríbanme un correo para ver el que tenga dudas del proyecto y del ejercicio, de la tarea que dejamos, para ver cuáles son sus dudas y las resolvemos ya despacio. Vemos dónde creen que tuvieron o no encontraron un poco la salida del proyecto o a la... Ingeniero. Sí. Mire, fíjate que sobre los problemas, pues la verdad que hubieron varias dudas, a pesar de que nos juntamos varios compañeros así en forma virtual. Ajá. Por ejemplo, para encontrar el número de familias, nosotros asumimos que eran 5 personas por familia, pero es un supuesto que no estaba bien claro si así se debía de hacer, ¿verdad? Entonces, Sí. yo en lo personal considero que ese tipo de problemas sería bueno que resolviéramos uno aquí en clase para que todos tuviéramos una idea de cómo asumir ciertos aspectos que a veces no vienen en el problema. Ok. Sí, realmente ahí sí tienen razón. Yo no les puse, yo pensé que me basé en que como usted dice, son 5 personas por familia, por hogar, para definir la población. Entonces, sí, eso me faltó colocarles dentro del problema para que ustedes pudieran hacer el cálculo de la población futura con una fórmula, pero si quieren les voy a pasar la resolución. Yo lo tengo en digital, en Excel, algunos datos y se los voy a mandar. Con la población, pues, déjenme ver un segundo. Ingeniero. ¿Sí? La otra cuestión es que como al final creo que todos hemos resuelto los problemas y los hemos resuelto con nuestro criterio, de hecho desde los anteriores. Entonces no sabemos si los hemos resuelto bien o no, para ver si nos podía mandar como dice, la resolución de los problemas, tanto de los anteriores como de los últimos, para saber si lo hicimos bien y tener una idea y tenerlos como guía también. Yo se los voy a mandar la resolución para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a ver, el que hicimos ahorita fue este. Sí, pues aquí dice, para hogar serán de 75 kilowatt-horas. Sí, yo lo conté como 5 personas, entonces ahí había que hacer el cálculo según los datos normales que se utilizan para cómo definir un hogar en estos lados. Pero se los voy a mandar resuelto, no hay problema. Entonces, sí, porque
La otra pregunta que teníamos era si los 75 kilowatts hora era al mes, o cómo tomarlo, y los $2, que fue lo que más nos causó un poco de confusión. Pero creo que viéndolo ya se nos aclaran las dudas. Sí, es que el problema decía que eran 75 kilovatios hora por día. Sí, así es. Aquí está. ¿Dónde está? Eso nos causó bastante confusión a todos. Es que 75 kilovatios por hora al día, sí sale demasiado. El proyecto si se toma 365 días al año. Sí, tendría que ser por mes. De hecho, por mes lo calculamos. Así fue como lo asumimos nosotros, pero fue una suposición que no sabíamos si estaba correcta o no. Ok. Pero eso es lo importante, que ustedes hagan todos esos análisis y usen su criterio para definir a veces esas pequeñas espacios que quedan. Yo les voy a subir el documento resuelto para que ustedes vean paso por paso desde el momento, desde los datos iniciales, cómo se tomaron, los costos de operación y mantenimiento, el cálculo de la población, el cálculo de la cantidad de energía para el diseño, el cálculo del costo inicial, el detalle de las inversiones, todos esos se los voy a mandar y lo van revisando despacio para que ustedes lo vayan encontrando. Creo que tal vez ese fue el que más les dio duda, ¿verdad? La forma de trabajar, porque el otro no estaba complicado. Bueno, el otro tal vez lo que nos dio problema, o sea, no ubicábamos bien desde el punto de vista del proyecto y desde el punto de vista del inversor. ¿Qué parámetros se tenían que tomar para cada uno? Ya, inversor financiero. Ingeniero, buenos días. Disculpe, yo considero que tal vez sería bueno que usted nos pudiera explicar cómo hacerlo más que mandar un problema resuelto, porque tal vez no es lo mismo que se lo manden a uno resuelto a que uno vea cómo fue que usted lo fue haciendo paso a paso. Entonces, en lo personal, a mí me gustaría que usted lo pudiera explicar más que mandarlo, ¿verdad? Al menos uno, porque todos tenemos diferente forma de verlo y hacerlo. Y en lo personal yo no llevé como este curso así como súper intenso como un ingeniero industrial que llevó más cursos de esto. Sí, ese es el tema, que recordemos que este no es un curso de análisis financiero, de que vamos a regresar a ingeniería económica a evaluar esta parte, ¿verdad? Entonces no podemos como atrasarnos tanto en estar viendo esta parte de análisis financiero, porque pues no nos abarcaría el tiempo completo del curso y no puedo estar yo explicando otra vez unos documentos o unos ejercicios que pues siento que nos atrasaron un poco, pero sí, si quieren, podemos la otra clase hoy, porque ya tengo preparado y aquí no tengo todos los documentos, todos los ejercicios para tenerlos al día acá y ponernos a hacer la resolución de los ejercicios. Si quieren, podemos hacer el próximo, pues una clase exclusiva para definir todos esos ejercicios, pero es que la idea es que por lo menos deberíamos de entender algunos. No es un curso de análisis financiero para que yo vaya y detalle paso por paso y les diga a ustedes cómo ir resolviendo. Les puedo resolver un par, algunos, pero ya que nos dediquemos solo a trabajar eso es muy complicado. Entonces, si quieren, ¿les parece si la próxima clase lo trabajamos así? Nos dedicamos a resolver unos 4 ejercicios por acá, ¿les parece? Perfecto, ingeniero. Sí, gracias. Entonces resolvemos esas dudas y donde se nos traben las carretas vamos viendo cómo lo vamos desarrollando. Acuérdense que también no vamos a hacer así paso a paso básico, sino nos vamos a ir mucho a lo que dice las fórmulas de Excel o la forma de trabajarlo en Excel, ¿verdad? Igual si nos pueden mandar los problemas estaría excelente la solución. Creo que lo más viable para no perdernos tanto sería que nos lo enviara resuelto y al mismo tiempo ya nos lo mostrara, tal vez no así como paso a paso irlo resolviendo, pero irnos diciendo aquí se saca esto y así, ¿verdad? Sí, eso sí se los puedo. Por eso les decía, como yo les voy a mandar el problema resuelto, está así paso por paso. Está bien detallado, pero igual podemos
resolver algunos para ir viendo cómo va el proceso muy general, ¿verdad? Eso no hay problema. Excelente. Podemos hacer el No, próximo sí. fin de la Yo creo próxima que clase, sería, podemos tomar una yo hora creo que con... sería bueno, profesor, que si nos va a enviar el ejercicio, así también nos puede enviar algún videíto explicándonos cómo realizó el ejercicio, cómo hizo con el foro. Muy Considero, bien. no sé si usted estaría de acuerdo. Sí, sí, claro, lo podemos trabajar. Déjenme ver cuál es la mejor opción. Les puedo mandar el video. Lo que pasa es que no tengo aquí pizarra, si no lo haría acá en la computadora, el video. Y de ahí resolvemos aquí con Excel y les voy explicando cómo van saliendo. Sí, yo creo que una buena forma es como mencionó Rudy, de que usted pueda mandarlo resuelto y ya uno viéndolo, pues donde tenga la duda, pues ya consultarle a usted, ¿verdad? Porque igual nosotros hicimos un grupo y lo trabajamos, pero lo tomamos de otra forma, no por familia, sino individual. Entonces cada quien tiene su criterio y lo hace diferente, ¿verdad? Ujú. Sí, cada quien manejó su criterio y como yo lo dejé, de la forma que solo dejé hogares. Y no les puse, solo les puse el consumo y no les puse la temporalidad, si era día, mes, año. Entonces, eso también, pues, tienen razón. Ahí faltaron datos para poder completar de una buena forma el ejercicio. Estamos, entonces, si quedamos así para la próxima clase, vemos estos temas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muchas No, gracias, gracias a ingeniero. ustedes. De eso se trata, que discutamos acá y que veamos, pues, la mejor forma en que podamos entender esto. Estamos entonces con esa parte. Continuemos con esto y pues ya nos pusimos de acuerdo con lo demás. Bueno, entonces me quedé que... Viendo lo del Ecuador. Sí, eso estoy. Sobre el Ecuador, el ángulo de elevación solar, aquí no hay variación significativa. Entonces, por ejemplo, la radiación se distribuye de forma uniforme en esta parte. Así que para capturar un máximo de irradiación a lo largo del año, pues los módulos fotovoltaicos podrían disponerse de forma completamente horizontal. Pero para evitar la acumulación de polvo o otras partículas sobre los módulos, se recomienda inclinarlos en un ángulo de entre 10 y 15 grados, como medidas de precaución. Sí, exacto. Espero pues que la cosa ya está complicada. Esperemos que todo vaya bien. Muy pronto pues está horrible, pero hay que tener fuerza. Bueno, ahora que ya vimos un poco el tema de la orientación de los módulos fotovoltaicos y sus ángulos de inclinación, vamos a ver en detalle el concepto de ángulo de inclinación. Pues si quieren veamos antes el tema de irradiación, porque hemos hablado de irradiación bastante y no lo hemos mencionado mucho. No les he hablado sobre la irradiación. Esto es parte de la producción de energía y del coeficiente, va asociado al coeficiente de rendimiento que se debe de tener. Recordemos que dentro de un sistema fotovoltaico vamos a tener salidas y entradas. Una salida es el rendimiento energético y cuando nos hablamos del rendimiento energético es sobre el rendimiento que tenga nuestro sistema fotovoltaico. Y la entrada es el recurso disponible. En el caso de un sistema fotovoltaico, el recurso disponible es la irradiación solar. Y aquí vemos un mapa de Guatemala del recurso solar. Y este está hecho con codificación de colores. Estos muestran cómo se distribuye la irradiación en un área objetivo específica.
y ofrece una primera indicación de la producción de energía solar disponible en una región determinada. Por ejemplo, los datos de entrada generalmente se proporcionan como una suma del promedio anual de kilowatt hora metro cuadrado. Cuanto más oscuro, vean aquí, cuanto más oscuro el color es mayor potencial. Entonces aquí ustedes pueden ver que el dato está sobre kilowatt hora y kilowatt potencia en el año. Aquí los días del año y el total de años. Entonces, aquí pueden ver el mapa y cómo están estos colores. Estos nos sirven solo para hacer como una valoración relativa de las distintas regiones o áreas de emplazamiento en el que se va a ubicar nuestro sistema, pero no son adecuados para la determinación como absoluta del potencial de rendimiento energético de una ubicación específica, ¿verdad? Esto porque los mapas no contienen suficiente información relacionada con las condiciones en el lugar, como rugosidad, sombra, temperatura, que se necesita investigar dentro específico del área, ¿verdad? O sea, se necesita tener más información, por esto esto es una información relativa que nos sirve solo de referencia. Tampoco son sustitutos de la evaluación específica del recurso, que deben de ser ya preparados por asesores o consultores certificados de temas de irradiación. Por ejemplo, tengo un amigo en Alemania que él se dedica específicamente a hacer consultorías de este tema de irradiaciones, y él va en Latinoamérica, pues lo que él trabaja es ofrecer un recurso de su investigación para determinar el punto donde puede instalar una planta solar, los datos exactos. O sea, se han generado muchos datos a través de generar información, de hacer sus análisis, y tienen los mapas del recurso solar evaluados y con mediciones. Si ellos vienen y ese es su negocio, ese negocio en Latinoamérica es ir a ofrecer esos proyectos, esa asesoría. Exclusivamente a eso se dedica. Kaltenbach Energy se llama la empresa, él está en Alemania. Y todo esto porque él sabe que un banco o un inversionista requiere dos tipos de evaluaciones de recursos fotovoltaicos de manera independiente y que tomen en cuenta las características individuales del lugar y la tecnología específica del proyecto. Entonces, su negocio es dar esa asesoría porque es necesario debido a temas de financiamiento para los inversionistas. O sea, debe de tener claro cómo está el recurso y qué tan rentable puede ser este emplazamiento en el que se va a hacer la planta fotovoltaica. Unas consultas. Entonces, esto es lo que definimos como producción de energía o irradiación. Es el área del uso para mapas del recurso con codificación por colores y las limitaciones que se debe de tener. Entonces, vimos o les expliqué que para evaluar o calcular el rendimiento energético de un sistema fotovoltaico es necesario conocer el recurso disponible. Y el recurso disponible es la irradiación. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de irradiación o cómo manejar la irradiación tanto horizontal global e irradiación en el plano inclinado. Alguien tiene su micrófono abierto, lo voy a... Ahí está. Este es el concepto de ángulo de inclinación. Primero, al referirnos a datos de irradiación, por lo general se habla de irradiación horizontal global. Y esta es la suma de los componentes directas y difusas. En este diagrama tenemos un módulo fotovoltaico situado en el hemisferio norte. Como pueden ver, el mismo capta una cierta cantidad de irradiancia.
Ahora, si intentamos inclinar el módulo, habrá incrementado la irradiancia captada. Es por eso que tratamos de inclinarlo en el ángulo óptimo para recibir un máximo de irradiación. El ángulo de inclinación varía con el lugar. Y para definir el ángulo de inclinación o la mejor posición necesaria para la implementación de esto, pueden emplearse software como el PV-SIST o PV-SOL para determinar el ángulo de inclinación óptimo. Por lo general, cuando salen proyectos de licitación, piden que se haga o se presente el análisis que se realizó con estos software para determinar que es óptima la inclinación que se va a tener y el modelo que se presentó con base al software utilizado. Entonces, como el ángulo de inclinación, pero varía con el lugar, es necesario definir la inclinación óptima que va a tener nuestro sistema, no importando, pues si ya vemos que para términos muy generales podemos basarnos con la referencia de la longitud y latitud en la que estamos ubicados, pero también es necesario tener ya esa forma de irradiación horizontal global y irradiación en el plano inclinado. Y esos datos, pues, exactos los podemos tener a través de software. Entonces, aquí ya vimos el ejemplo de cómo es un plano, la forma en cómo está irradiando el sol con la inclinación que puede tener por ejemplo, en el norte. Y aquí sobre el ecuador, cómo se recibe mejor la irradiación sobre el panel solar o el módulo solar. Dentro de lo que tenemos que evaluar también, y que es importante para la evaluación de nuestros sistemas fotovoltaicos, es el índice de rendimiento. Sí, no todos los softwares son gratuitos. Habrá algunos modelos que tendrán algunos software open source o datos abiertos, pero no hay específico habría que buscar cuáles son esos gratuitos que se encuentran. Yo, pues, a veces cuando quiero hacer algún tipo de investigación, lo que hago es que tengo, vamos a ver, algunos, vamos a ver, como esta página, que al final lo único que nos da son valores relativos, pero nos sirve para tener, ya que en Guatemala no hay datos, es muy difícil obtener datos de la irradiación que hay solar en el país. Aquí, por ejemplo, esta página, pues aquí podemos buscar el tipo del tipo de energía de lo que queremos evaluar de forma diaria, interanual. Buscamos fechas que queremos evaluar, por ejemplo, si queremos ver... No vemos la página. ¿No la ven? No, está en la presentación. Ah, ya, es que estoy compartiendo. Vamos a ver. Ahí está, screen. Aquí está. Aquí ven la página, ahora sí ya la ven. Entonces, supongamos que queremos ver qué pasó en 2019, de mayo de 2019. Vamos a cambiar aquí. Por ejemplo, del 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2020. Y pues podemos buscar aquí en el plano Guatemala. Son datos que hay muy pocos de estos de radiación. Habrá alguien que los tenga específicos, pero cuesta mucho encontrar esa información. Entonces nos vamos a Guatemala y buscamos solar la irradiación. Colocamos
el punto que queremos. Por ejemplo, queremos un lugar que es bastante caliente, como el rancho, supongamos. O sea, aquí. Aquí ya tenemos las coordenadas y le damos zoom. Es una software libre, es una página libre. Y aquí ya podemos ver la información en kilowatt hora por metro cuadrado, que era lo que les comentaba, cómo lo sale. Ahorita vamos a ver qué significan estos valores de estos datos, 9.5 los días, y lo podemos ver también desde, vamos a ver, desde este punto acá. Ya vemos la insolación de esa área en específica. Horizontal, superficie horizontal. Y aquí vamos escogiendo lo que queremos anual, la opacidad, y vamos viendo estos datos. Entonces, vemos aquí la coloración. Sí, esta es otra página. Vamos a buscarla aquí. Sí, aquí hay otra página donde tienen kilowatt hora por kilowatt potencia o por metro cuadrado, también lo pueden ver, que es como se trabaja esto. Aquí están los para módulos fotovoltaicos, los óptimos, la temperatura del aire. Vean aquí los datos buscan una región específica para diferentes áreas. Entonces aquí ya van teniendo bien interesante esto ustedes. Qué bueno está lo voy a ver despacio. Creo que vamos a hacer un ejercicio de esto también. Ahorita vamos a ver un ejemplo y de ahí vamos a trasladar ese ejemplo a una región de Guatemala, sobre todo un área, por ejemplo, donde está lo más anaranjado, que podría ser ahí donde yo estaba viendo algo no sé, el rancho o un área por ahí de Zacapa, para buscar hacer este pequeño ejercicio. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que salir a buscar esta información que necesitamos hacer para definir nuestro proyecto, definir el área en la que se quiere trabajar y ver la capacidad del área para poder ubicar nuestro sistema solar fotovoltaico, de forma adecuada. Entonces, debemos de hablar también de un índice de rendimiento. Y la viabilidad económica de un sistema fotovoltaico depende de forma crítica de su rendimiento de electricidad. Que esto va a depender de las condiciones meteorológicas en el lugar y el desempeño de la planta en sí. Entonces ahí ya nos damos una idea de que, bueno, lo que les comentaba de que si queremos ver esa viabilidad debemos de saber las condiciones meteorológicas del área y el desempeño y la calidad que va a ser con base a la calidad de nuestros sistema que estamos utilizando. El rendimiento de la electricidad pues depende fuertemente de niveles de irradiación solar. Es esencial que haya datos climáticos de largo plazo disponibles para una ubicación dada. La irradiación solar en el lugar a menudo se establece en términos de hora solar pico o en sus siglas en inglés que es PSH y está definido por un periodo determinado. La calidad de los componentes, el diseño y la distribución de la planta, además del plan de mantenimiento, van a afectar de forma importante el rendimiento y eso en consecuencia, pues, el rendimiento energético de la planta. Y el índice de rendimiento, o PR, como se le conoce con sus iniciales, este es uno de los parámetros más importantes, de verdad es el más importante para evaluar el rendimiento de una planta fotovoltaica. Y es la relación entre la producción real, como ven acá en la producción real, y la producción nominal de la planta.
Se determina al monitorear la producción real de la planta durante un periodo definido, por ejemplo, un año, y dividirlo para la producción nominal de la planta en el mismo periodo. El índice de rendimiento cambiará de un periodo a otro según las condiciones ambientales y técnicas de cada planta en específico. Un PR bajo, ¿qué es lo que nos indica un PR bajo? Que hay grandes pérdidas en el sistema. Por ejemplo, a causa de temperaturas altas en los módulos, reflexión de la irradiación solar desde el módulo, suciedad en el vidrio frontal, sombras, fallos de componentes, desajuste de la producción de los módulos, etc. Por lo tanto, es deseable tener valores altos de PR para poder no tener tantas pérdidas dentro del sistema. Este índice de rendimiento se usa con valores de referencia, ojo que también lo debemos de tener claro, se usa con valores de referencia comunes en la etapa de planificación de un sistema. O sea, ya les había comentado que debemos de tener un periodo definido para poder evaluar de forma real la planta, pero cuando no tenemos nuestra operación y queremos, estamos en la fase de planificación de nuestro sistema, debemos de usar valores de referencia. Por ejemplo, un índice de referencia entre 0.7 y 0.8 es el que se usa en plantas conectadas a la red y 0.65 para plantas desconectadas de la red. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Pues dependiendo las características del lugar, las temperaturas, el mantenimiento que se le va a dar al sistema. Entonces eso nos va a definir qué índice de rendimiento le damos a nuestra planta. Por lo general para Guatemala se usa como 0.7 porque tenemos que usar el escenario no ser optimista, sino un escenario real, lo más real posible para que se ajuste a nuestros valores y no pues después quedamos en que tengamos pérdidas, muchas pérdidas porque no hicimos bien nuestros cálculos ya de forma adecuada. Y como nota importante de esto, una vez que el rendimiento energético del sistema fotovoltaico sea estimado, los ingresos por venta de electricidad pueden calcularse para evaluar la rentabilidad del proyecto. O sea, lo primero que nosotros debemos de definir al momento de empezar nuestro proyecto, análisis de proyecto, es definir el rendimiento que va a tener el sistema fotovoltaico. Ya vimos cuáles son las entradas y lo podemos regresar aquí como les comenté. Esto pues ahí está, lo vimos. Vimos en esta parte de que les comenté que hay entradas y salidas. Igual aquí lo vemos, y las salidas. Ahora, esas entradas y salidas se tienen que verificar a través del rendimiento de este sistema para saber la producción o el rendimiento que tenga este sistema. Entonces, una vez el rendimiento energético del sistema ha sido estimado, los ingresos por venta de electricidad pueden calcularse para evaluar la rentabilidad del proyecto. Entonces, ustedes pueden buscar en cualquier documento en la red, lo googlean de índices de rendimiento y van a encontrar que el ejemplo, pues primero siempre cuando inician un proyecto calculan ese valor y de ahí ya empiezan a hacer la definición de la demás información necesaria para trabajar el proyecto. Ahora hablemos de un poco del cálculo del rendimiento energético. Ahí pueden ver la ecuación que proporciona una forma de forma rápida y sencilla de estimar el rendimiento energético de una planta fotovoltaica en un periodo de tiempo particular. Y vemos ahí que el rendimiento energético de la planta en un periodo, por ejemplo, en un año, es en base a kilowatt hora por año. El PSH, que es la hora solar pico en el lugar de la planta fotovoltaica, en el mismo periodo, hora-año. El potencial pico es el potencial nominal al pico de la planta fotovoltaica a través de kilowatt de potencia o pico. El PR
es el índice de rendimiento de una planta fotovoltaica normalmente, que es lo que hablábamos, entre 0.65 y 0.85. Aquí, pues para Guatemala usemos 0.70, por ejemplo, si usáramos el caso, pero dependiendo de la calidad de nuestro sistema, de la calidad del mantenimiento, va a depender de muchos factores el cómo definir cuál índice vamos a utilizar. Después vamos a ver también cómo obtener este valor, o cómo se puede obtener este valor que pues ya lo sabemos, ya operando la planta ya podemos obtener este valor de forma más fácil, solo evaluando el rendimiento de la planta original versus la operación. Entonces esto ya lo vimos en la anterior, como tenemos. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el PR, el valor, ya sabemos cómo obtenerlo. Si no lo obtenemos, pues si no lo tenemos porque estamos en fase de planificación, tenemos ese valor. El pico lo vamos a definir a través de nuestro sistema, el sistema que estamos usando. El sistema que estamos utilizando, vamos a ver cómo sacar o qué pico es el que vamos a tener. Eso está definido en nuestro panel solar y en la calidad del sistema fotovoltaico que estamos usando y de lo que va a generar la planta. La hora solar pico, pues esta lo podemos ver, por ejemplo, así como con este caso, o aquí que sacamos horas solares picos. Podemos sacar un promedio, pero vamos a ver esa definición también. Y, por ejemplo, para para visualización de esa hora solar pico, en un caso imaginario en el que el sol brilla con una irradiación constante de 1000 watt metro cuadrado durante una hora. Acá. Podemos visualizar la PSH si miramos el área debajo de la curva de irradiación solar. Esta área debe ser similar al área de un rectángulo con una altura de 1000 watt metro cuadrado. El ancho del rectángulo determina la PSH. O sea, esta es la forma de visualización de la hora solar pico. Áreas iguales. Por lo general, todos los paneles, los sistemas fotovoltaicos y todos los paneles son trabajados con esa irradiación estándar de 1000 watt metro cuadrado. Ahora vamos a ver qué es una hora solar pico, o en español la HSP, o como lo vemos acá también, PSH. La hora solar pico, como ven ahí en el documento, lo visualizan, es frecuentemente utilizada para realizar cálculos fotovoltaicos. Y de forma sencilla decimos que la hora solar pico es la cantidad de energía solar que recibe un metro cuadrado de superficie. Si en este lugar existen 5 HSP, por ejemplo, tenemos 5 horas de sol que están transmitiendo 1000 watt metro cuadrado. Con lo que esa superficie habrá recibido ese día 5000 watt hora metro cuadrado, que es lo mismo que recibir 5000 kilowatt hora metro cuadrado. La hora solar pico es la energía que recibimos en horas por metro cuadrado, y esta energía no es la misma dependiendo de la localización. Lo que hemos visto ya del esquema anterior de la ubicación del sol, cuanto más cerca del ecuador, mayor será, y dependiendo también su época del año. No hay el mismo sol en un día de invierno que de verano. Entonces, cuando nos dicen que, por ejemplo, no sé, que en Guatemala tenemos en verano una hora solar pico de 7, quiere decir que el sol, ese mes, que lo estamos diciendo, por ejemplo, abril, nos va a generar 7000 watt hora metro cuadrado al día. ¿Y para qué sirve esta hora solar pico? La hora solar pico va directamente relacionada con la capacidad que nos va a generar un panel solar al día. Cuando compramos nosotros un panel nos ponen la potencia, nos ponen la potencia en vatio pico, acá. Como ven esta potencia de vatio pico. O también como lo escriben WP,
que significa watteo pico. Y eso, pues con ese dato podemos calcular la energía que me haría o que me rendiría ese sistema durante un año o durante el tiempo de utilización del sistema. Si vemos acá también está todas las especificaciones de los paneles solares tienen bajo qué condiciones de irradiación fueron probadas, 1000 watts metro cúbico y la temperatura. Y esta potencia que nos indica el fabricante, pues son que después de hacer los ensayos respectivos que se le hacen a cada uno de estos paneles, y es a través de, ¿cómo hacen estos ensayos? Pues es a través de que la energía que le logran extraer al panel de 300 watts, que le están irradiando durante un tiempo, una energía de 1000 watts metro cuadrado. O sea que si el sol estuviera dando ahora mismo 1000 watts metro cuadrado, la placa daría 300 vatios de energía. Ahora, si queremos saber cuánto generaría la placa al día, entonces solo habría que multiplicar las horas solar pico por la potencia del panel y ya tenemos cuánto genera la placa al día. Y es así como tenemos las horas solares picos. Este dato. Entonces ahora ya vemos cómo, ya sabemos que tenemos el PR, que es el índice de rendimiento, y lo vamos a utilizar con base a los criterios ya definidos entre estos valores. Sabemos cómo sacar el PSH y sabemos también el pico, cómo lo podemos extraer a través de tener el dato nominal de un sistema. A veces nos lo pueden dar completo, a veces es necesario definirlo con base a la cantidad de kilowatt que vamos a estar generando. Entonces, con esos datos podemos ya sacar el rendimiento energético de la planta. Ahora vean este ejemplo. El promotor de una planta fotovoltaica tiene dos plantas fotovoltaicas planificadas. Una en el norte de Europa y la otra en el sur de Estados Unidos. Y desea estimar el rendimiento energético de cada una para evaluar la viabilidad económica. El sistema en el norte de Europa tiene una potencia nominal de 1000 watts de potencia pico. Y esto pues tiene 1200 PSH y un PR de 0.8. Entonces pues se introduce o con base a la fórmula que vimos anteriormente, tiene los 1200 horas de PSH por los 1000 watt pico de potencia nominal. Por el 0.8 nos genera un valor de 960,000 watt hora por año, que es igual a 960 kilowatt hora por año. Y el sistema en el sur de Estados Unidos tiene una potencia nominal de 1000 watt pico, 1900 PSH y un PR de 0.7. En Estados Unidos, pues al meter este valor nos da un total de 1330 kilowatt hora año. Y vean la conclusión, aunque el sistema en el sur de Estados Unidos tiene un PR más bajo debido a las temperaturas ambientes elevadas, por eso es que se define, como les comenté, cómo definimos el PR de forma en que no lo podamos evaluar porque no está en operación, sino para el análisis del proyecto. Se tiene que considerar con base a las condiciones del área, las condiciones ambientales, al mantenimiento, al tipo de proyecto que puede hacer. Entonces, tiene un PR más bajo en este caso, o sea, por las temperaturas de ambiente más elevadas. La producción es mayor porque hay más irradiación solar disponible. Tienen mayor irradiación solar. Aquí tienen 1900 contra 1200. Una vez que las plantas estén en operación, las producciones reales pueden monitorearse y de esta forma se calculan los PR reales. Entonces, imaginemos este ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer una planta de 1 mega, o este ejercicio, si quisiéramos hacer una planta con 1 mega en donde les dije, en el rancho, ¿cómo haríamos para evaluar el rendimiento energético? Tendríamos que ir a buscar a tablas o a buscar información o a través de estas páginas web que vimos, cómo obtener
el PSH, definir, bueno, nuestro sistema, nuestros paneles solares, cuánta potencia pico van a generar con base a estos valores que puede tener. Supongamos que fuera este el valor que estamos trabajando, 300 watts. Para definir 300 watts de potencia. ¿Cuántos necesitaríamos entonces paneles solares para definir este proyecto, para saber la potencia nominal que tendríamos? ¿Cuál sería el PSH? Y supongamos un PR de 0.7. Entonces ese es el ejercicio que quiero que hagamos con base a esto que vimos ahora. Y quiero que trabajemos, tratemos de trasladar esto, busquemos que tenemos así en términos muy generales un inversionista que pues quiere poner un mega de energía en Sanarato, una planta solar. No vayamos tanto al tema de la distribución, no vayamos a temas del mercado de energía, sino al tema este puro de evaluación. Hagamos ese ejercicio para la próxima semana o el próximo día de clases. Ya vimos aquí un ejercicio muy general, muy parecido. Entonces calculemos el PSH, el watt pico que podríamos tener. Eso lo podemos saber. Esto nos sirve también para definir la cantidad de paneles solares que necesitamos utilizar en el proyecto. Entonces, podemos hacer ese ejercicio de esta forma para la próxima semana. Apúntenlo de una vez para que trabajen esta investigación, empiecen a buscar cómo encontrar ese PSH con base a la información que ya tienen ustedes acá. Hacer el cálculo de los PSH. ¿Estamos con esta parte? Claro. Ingeniero, disculpe, esta presentación es la misma de la sesión anterior y si la pudiera compartir, disculpe. Sí, es la misma, le agregué unas cosas, entonces las voy a, no sé si, yo creo que esta no la he subido todavía. No, Entonces, aún no, gracias. La subo hoy que terminemos de ver esto y para que ustedes ya la tengan de referencia y les pueda servir para hacer el ejercicio. El ejercicio es muy interesante, de verdad que lo pone a uno mucho a hacer una búsqueda, a decir qué limitado de datos estamos a veces para buscar esa información y nos sirve para poder plantear propuestas así muy generales o evaluaciones muy rápidas en sitios, en estos sistemas. Esto es lo que me agrada de los sistemas fotovoltaicos, que su forma de evaluación, su forma de trabajo son hay mucha teoría también que puede trasladarse a la práctica y son datos muy generales y muy básicos. Entonces, nos da una amplitud y genera información para datos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de la evaluación de estos proyectos, del costo de inversión de un sistema fotovoltaico. Los sistemas fotovoltaicos tienen altos costos de inversión, que son también, como se les denomina estos costos de inversión, los CAPEX, y bajos costos operativos, que son también conocidos como los OPEX. Siempre que el diseño, la instalación y la operación se realicen correctamente. A veces, por ejemplo, los bancos o las instituciones que dan los préstamos consideran a los sistemas con altos costos de inversión, de alto riesgo, lo que significa que conseguir el capital puede ser un desafío para implementar este tipo de proyectos. Los mecanismos de apoyo, como lo son las tarifas de suministro, se introducen para
para reducir el riesgo para los prestamistas, al garantizar un precio fijo por las ventas de electricidad por un periodo que va más allá del periodo de retorno estimado de los costos CAPEX por adelantado. Esto es típicamente varios años para sistemas fotovoltaicos. Aquí, como vemos en la tabla, que es un presupuesto de inversión de un sistema fotovoltaico terrestre de 5 megas de potencia pico. En este caso, aquí en esta tabla, que es la misma, en este caso, más del 85% del CAPEX general se compone de equipos. ¿Qué es esta parte? Módulos, cables, accesorios, monturas, inversores, interruptores, alimentadores, transformadores, control remoto, servir, aprobaciones y licencias. No, pero hasta ahí llegaríamos al CAPEX de equipos. Mientras que un 4 o 5% se asigna a servicios, mano de obra y costos misceláneos, respectivamente, así como lo ven ustedes. Se debe observar que los componentes del costo más importante en este presupuesto son los módulos fotovoltaicos y los inversores, son los costos más altos. Estos representan más del 70% de los costos de inversión totales y por lo tanto son impulsores importantes de los costos de generación de electricidad del proyecto. Estos costos de inversión específicos, en este ejemplo, que son $1,030 por kilowatt potencia, son un parámetro típico de comparación de distintos proyectos a distintas tecnologías. Pues aquí vemos que tenemos una inversión total de $5 millones, que es el 100%, y el costo específico por cada unidad de capacidad instalada, pues estamos hablando de $1,030 por kilowatt. O sea, eso es una simple división que realizaron para definir la cantidad dividido en inversión total, y ese es el costo por unidad de capacidad instalada. $133,800 al año. Sin embargo, para maximizar el rendimiento energético y con ello pues las ganancias, el OPEX nunca podrá ser cero. Obviamente no podemos poner un OPEX cero y deberá analizarse cuidadosamente cada una de las actividades que requieran nuestro OPEX. ¿Qué incluye un OPEX para proyectos fotovoltaicos? Pues costos de operación y mantenimiento, pagos de arrendamiento de tierras y costos de seguros. Eso es lo que incluye nuestros costos operativos. Los costos de operación y mantenimiento pueden comprender distintos subcostos, como tarifas a pagar bajo contratos de servicio completo para módulos y inversores, costos de servicio de limpieza regulares para módulos y personal de mantenimiento, personal a cargo que va a estar en el lugar día a día verificando el mantenimiento del área, los guardianes, en fin, ese es el personal de mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento son específicos del proyecto y van a estimarse detalladamente. Estos deben de ser bien detallados con base en contratos ya existentes. En la fase de evaluación inicial, pues a menudo se usa una estimación gruesa primaria de, por ejemplo, del 2% del CAPEX total. Entonces, ese es nuestro dato que nosotros vamos a obtener, que es el 2% del CAPEX total. Ya sabemos que nuestro CAPEX es de 5 millones, entonces al sacar ese 2%, que eso es muy general, siempre se utiliza el 2% en los proyectos para CAPEX. Si sacamos ese valor, nos queda en ese dato de $103,040 día. Entonces, siempre nuestros CAPEX debemos, al momento de hacer nuestra evaluación inicial, debemos de tomar en cuenta el 2% mínimo del valor. Ese es un dato estándar para utilizarlo en evaluaciones.
Pero debemos de tener previamente, ya como les mencioné, el CAPEX, hacer todo este análisis de ver, bueno, cuánto nos van a costar los módulos, cuánto nos va a costar los cables, cuánto nos van a costar el accesorio, todo el tema de combinadores, enchufes para rayos, la montura, cuánto nos va a costar, los inversores, los interruptores de alimentación, los transformadores, el control remoto. De ahí vamos a ver el tema de servicios, las aprobaciones y las licencias, todos los requisitos legales que se tengan que tener para poder operar, licencia ambiental, la licencia municipal para poder hacer el proyecto, del ministerio, en la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, en fin, todos esos temas que nos puede tener un valor, ahí ya lo tienen estimados, que planificación del proyecto, el peritaje, la mano de obra para hacer el montaje y la conexión red, y se tiene que dejar un 4% de otros valores. Entonces aquí podemos ver en este cuadro cuáles son los costos, un estimado y el porcentaje más o menos de costos que pueden hacer. O sea, ustedes ya al momento de hacer su detalle específico de información, siempre tienen que tomar en cuenta que más o menos un 86% es el costo de los hardwares, y de ahí van a definir que el 5 y el 4% son para servicios, manos de obra y otros. Y la mayor cantidad o el mayor desembolso está en los módulos y en los inversores. Aunque muchas veces eso va a depender también de las situaciones que haya. Puede ser que también sea ese 5% de servicios pueda subir hasta un 10% por lo difícil que sea aprobar el tema de licencias, por todos esos gastos que se vayan a recurrir para las aprobaciones o el cumplimiento legal. La parte social, que sea una inversión fuerte también. Entonces tenemos que evaluar bien cada una de los costos que se van a trabajar para que tomemos en cuenta los valores específicos de cada lugar en el que se esté trabajando. Y vimos que ese 2% del valor que nos debe CAPEX, el 2% de CAPEX es el costo de operación y mano de obra, lo vamos a manejar a través de un 2% del CAPEX. Va a ser nuestros costos de operación y mano de obra. También otro que es importante son los contratos de arrendamiento de tierras. Por ejemplo, hay proyectos aquí en Guatemala donde es otro valor importante esto de ir a negociar con los dueños de los terrenos, donde al momento de decirles que es para X o Y empresa, pues le suben 3 o 4 veces el valor del contrato. Entonces se deben de negociar de forma individual, y estos, pues, sus costos pueden variar de proyecto en proyecto por las mismas características o condiciones que les estaba comentando. Por lo general, o una estimación basada en el mercado global, en caso Centroamérica, podría, por ejemplo, ser de $1,000 por megawatt de potencia instalada, es lo que se utilizaría de valor de arrendamiento. Y también hay compañías aseguradoras que han estandarizado la mayoría de los costos de seguros para proyectos fotovoltaicos, que sería un 0.5% del CAPEX, que es el costo de los seguros que ya está estandarizado, cuánto sería el valor de ese seguro. Entonces aquí podemos ver que el costo de operación y mano de obra, pues 2% del CAPEX, el arrendamiento de tierras está en un promedio de $1,000 el megawatt de potencia al año, o sea, $5,000 por año. Los seguros ya también están definidos de forma, ya por las compañías aseguradoras, ya lo han estandarizado, y es un 0.5% del CAPEX, que estamos hablando si seguimos con el ejemplo de los 5 millones, de $25,760. Entonces tenemos un total de OPEX específico de $133,800 por año. Aparte de esto, debemos de considerar costos más generales, como los costos del consumo de electricidad por la instalación de producción, lo que nos va a costar esta electricidad, la conexión a la red, cómo vamos a hacer nosotros después de nuestro sistema o de generar nuestro sistema fotovoltaico, cómo nos vamos a conectar a la red. Y esa es la energía de compensación y los costos de administración comercial que va a tener esos sistemas. Porque hay que hacer, no sé si al momento vamos a salir a una subestación y hay que hacer todo el tema de la salida hacia la subestación. Se deben de tomar en cuenta.
Y entonces el presupuesto para OPEX también debe de incluir una reserva del costo para el desmantelamiento del proyecto y reciclaje de los módulos si no lo proporciona el fabricante de los equipos, por ejemplo, al final de la vida útil. Es necesario también tener una reserva definida para el desmantelamiento. Entonces, eso sería un OPEX, que deberíamos de tomar un OPEX. A grandes rasgos, quiero mostrarle. Vamos a ver si tengo aquí mi CAPEX, mi proyecto. Esto lo voy a ver si se los traslado o lo vemos acá. Esto es para... Aquí tenemos un OPEX CAPEX de este tipo de modelo. Vamos a ver un minuto. Aquí vemos total el CAPEX de cada una de las actividades, la categoría, el comentario, y el OPEX de las actividades. Aquí pues todavía no. Total de CAPEX, total de OPEX por mes, más la logística que se tenía ahí. Creo que aquí no está completo este. Vamos a ver, creo que es el que está completo. No, es el mismo. Entonces aquí ponen, bueno, algunos temas. Los 3 modelos o las 3 escenarios que se pueden manejar. La forma de cómo se va a amortizar el OPEX. Tenemos el total de OPEX, el CAPEX, a 18 años. La logística, los retornos en cada uno de los casos, los profit por mes por cada uno de los casos, y ya la gráfica para la toma de decisiones, cómo quedaría cada uno de los profit para la toma de decisiones. Entonces, estos datos o este análisis de OPEX CAPEX es lo que necesitamos de tener o definir para nuestros proyectos. Este es un ejemplo de otro tipo de proyecto que se está trabajando para ver la viabilidad del proyecto y hasta qué punto este no es el final. ¿En qué punto o en qué parte empieza nuestro retorno de la inversión? Entonces, esos son datos que debemos de tener o son los costos de operación y de inversión de un proyecto. Tenemos costos de inversión, ya definimos estas partes, y los costos operativos ya también los vemos. En resumen, la eficiencia del inversor para productos de la marca que sea de vanguardia tiene que ser, por ejemplo, del 98% o más para que tenga una mejor eficiencia. Se estima que la cuota del mercado de los inversores de cadenas es del 52%. Estos inversores se utilizan principalmente en aplicaciones residenciales, comerciales pequeñas y medianas en sistemas fotovoltaicos de hasta 150 kilowatt pico. Entonces, la cuota del mercado de los inversores de cadenas es del 52%. La cuota del mercado de los inversores centrales con aplicaciones principalmente en grandes sistemas comerciales y de servicios públicos es de aproximadamente el 44%. Una pequeña proporción del mercado, o sea, alrededor del 1%, pertenece a microinversores utilizados a nivel de módulos. Se estima que más o menos en el 2017 se instalaron más o menos 3 gigawatts de potencia de convertidores para optimizar esa potencia. ¿Cuál es la tendencia en estos sistemas? La tendencia es la digitalización, la repotenciación, también las nuevas características para la estabilización de la red, la optimización del autoconsumo, el almacenamiento, la mejora en el almacenamiento, como ya lo vimos, la utilización de innovadores semiconductores que van a permitir eficiencias muy altas y diseños compactos, voltajes de cadena máximos a 1500 voltios. Todo esto son las tendencias, que estas tendencias también aplican no solo a sistemas fotovoltaicos, sino a un sistema hidroeléctrico. Por ejemplo, las repotenciaciones que se hacen en una planta hidroeléctrica para que a través de mejorar su
eficiencia o a pequeñas modificaciones en la planta, pues puedan subir 2 o 3 megas más de potencia instalada. La digitalización o automatización que se puede hacer hacia un sistema hidroeléctrico también para que sea más eficiente de la forma en cómo se lleva el tema de la automatización del servicio. Entonces, estas tendencias también sirven no solo para sistemas fotovoltaicos, sino son para cualquier otro sistema de energía renovable. Y hablando un tiempo de la recuperación de energía, que era lo que les mandé en el documento de Costa Rica, donde ellos ya están haciendo evaluación del tiempo de recuperación de la energía. El uso de material para las células de silicio se ha reducido significativamente durante los últimos 3 años debido a la mayor eficiencia. Y el tiempo de recuperación de energía de los sistemas fotovoltaicos, que es el EPBT, hay una fórmula que ustedes van a ver en el documento que les mandé de Costa Rica. Depende de cada una de la ubicación geográfica. Los sistemas fotovoltaicos para Centroamérica, el tiempo de recuperación de esa energía está entre 2, 7 y 3 años, que ese periodo de tiempo nos va a servir para equilibrar la energía de entrada, dependiendo de cada una de las tecnologías que tengamos. Entonces, va a haber un tiempo en el que se va a tener que estabilizar ese sistema, equilibrar, y puede ser entre ese periodo con periodo, entre 2, 7 y 3 años. Costa Rica lo ha evaluado para 3 años más o menos, en el que va a haber un periodo de recuperación de la energía, porque va a haber muchos problemas o muchas pérdidas, o no vamos a tener la energía deseada al inicio, en lo que se logra equilibrar y estabilizar ese sistema. Entonces, a partir del año 3 ya vamos a estar recuperando esa energía que no pudimos trabajar bien de buena forma antes de este periodo. Entonces, por eso es importante la lectura de ese documento para que ustedes visualicen cómo manejar el tiempo de recuperación de energía aplicado ya a la región. Es lo más cercano que tenemos. Habría que buscar en México si tienen algo. Creo que Honduras ya tiene algunos documentos de estos, porque ya ha trabajado muchos sistemas solares, sobre todo en sistemas aislados. Entonces, se podría ver la forma en que se está utilizando a través de alguna investigación general. Y, por ejemplo, cómo ha ido el desarrollo de los precios de los sistemas fotovoltaicos a través de información que yo he logrado investigar de Alemania, que es donde yo tengo más información. Por ejemplo, en Alemania los precios de un sistema de techo fotovoltaico típico de 10 a 100 kilowatt pico eran alrededor de 14,000 euros en 1900 kilowatt pico en 1990. Imagínense, 14,000 euros el kilowatt pico. A finales del 2018, estos sistemas costaron alrededor de 1,070 euros kilowatt pico en promedio. O sea que se tuvo una regresión del precio de aproximadamente el 92% durante un periodo de 28 años, y es equivalente a una tasa de reducción de precio promedio anual compuesto del 8%. Esto, como todas las tecnologías que han venido en el mundo, no solo para sistemas fotovoltaicos, sino también para cualquier computadoras, televisiones, celulares. Bueno, el celular es todo lo contrario. El celular cada año, cada modelo es más caro y cuesta más ya que una computadora, pero las tendencias es que entre más se vuelva pues un bien que pueda generarse con más uso o tenga más forma de generarse, entonces va a venir una regresión del precio. La curva de experiencia, también llamada curva de aprendizaje, muestra que en los últimos 38 años el precio del módulo disminuyó un 24% con cada duplicación de la producción acumulada del módulo. Las reducciones de costos resultan de economías de escala y de mejores tecnologías. Entonces ahí vemos también la parte de la experiencia, del aprendizaje que se ha tenido para esa disminución de cada una de las producciones. Entonces estos son datos que son importantes, que tengan esa información que es importante para ver cómo ha venido la tendencia, y la tendencia va a seguir hacia la baja, estoy seguro. Ustedes se meten a buscar en la página web o investigan o lean paneles solares y ya van a ver el precio del costo por kilowatt generado. Entonces ese es el costo, y así es como le venden en China uno los paneles. Entonces a uno le dicen, lo menos que le vendemos son 5,000 kilowatts
hora o kilowatts de potencia. Entonces ya ustedes pueden hacer el cálculo con base a esta información que yo les he trasladado. Entonces, es importante que hagamos el ejercicio que les dije para que busquemos. Es bastante interesante la búsqueda, el análisis de la información, el trasladar estas horas pico, ver cómo las encontramos, vemos la tendencia que se encuentra y la capacidad de irradiancias que tiene el país para este tipo de proyectos. Tenemos una muy buena capacidad. Y si ustedes investigan, pues van a encontrar que hay una muy buena capacidad de irradiación solar en el país. Ahora hay que ver otras condiciones para poder generar. Acuérdense que también generar más o menos 13 megas, a grandes rasgos, 13 megas de energía significa más o menos instalar, unos 5 megas significa instalar unos 20,000 paneles solares, dependiendo de la potencia de cada panel, que vaya por 300, 330 watts. Entonces, y así esa área de terreno es bastante grande también. En hectáreas, lo que significa tener eso en hectáreas también es bastante grande. Entonces, esas son algunas de las cosas que se debe de evaluar desde el inicio, y son datos importantes que los obtenemos a través de esta información que yo les he pasado. Lo que sí quiero crear es un video del área de sombreado, porque eso también es importante para definir la separación o el distanciamiento que tiene que haber entre cada una de los sistemas o de los módulos que se instalen. Entonces tiene que haber una distancia que nos la va a decir el ángulo que deba de tener y el sombreado que nos pueda generar dependiendo de la hora en que se esté evaluando. Este sombreado también es importante que se haga o se trabaje con estos mismos sistemas informáticos que ya les mencioné, que puedan estar, muchos de esos tal vez no están abiertos al público, sean de compra, pero hay otros que sí. Tal vez no nos van a dar tanta información, pero es importante que eso se haga y se calcule, bueno, dependiendo de las horas del día, cómo va a ir la irradiación solar o la sombra que nos va a generar dentro de nuestros paneles solares. El tipo de montura también que se quiera tener. Cuando nosotros veamos unos TDRs de estos sistemas, vamos a ver qué es el tipo de montura que nos van a pedir, la potencia que vamos a tener, la eficiencia. Son datos muy generales, muy básicos, que a veces no son complicados obtener, solo es de tener conocimiento y saber de dónde obtener. Entonces, estos sistemas pues tienen muchas ventajas, son muy útiles, y pues también tienen sus desventajas, como ya les comenté, el área que se necesita para la implementación de 5 megas, no digamos 13 megas, 100 megas, el tamaño de terreno que se requiere utilizar. Entonces, creo que por mi parte, el día de hoy, estamos por hoy con este tema. De ahí ya quiero quedarme pues resolviendo. La otra semana vamos a dedicar una hora a resolver. Voy a tener unos problemas ahí listos para resolverles los problemas que podamos tener, un par de problemas. De igual forma les voy a mandar la hoja de las hojas que yo tengo ya resueltas, o la información de esos documentos resueltos. Y si tienen alguna duda, pues OPEX CAPEX, vamos a ver si tengo el dato ya general. Lo voy a buscar el dato, el correcto. Aunque esto es de otro tipo de proyecto, no es de un proyecto de energía renovable, pero la base es lo importante de cómo manejar estos OPEX CAPEX. Voy a mandarles también la resolución de esto. Creo que por aquí tengo los ejercicios. Vamos a ver qué es lo que manda aquí. Más grande de Centroamérica, Chiquimulén. 58 megas. Imagínense
Total, miren, la total de módulos instalados para 58 megas son 187,000 módulos instalados. Son 175 hectáreas de terreno. Y esto ya ustedes con la información que ustedes tengan ya más o menos pueden calcular cuánta cantidad de módulos van a necesitar, por ejemplo, para este ejercicio que les dejé de 1 mega, son bastante pequeños. No es tanto, pero por lo menos para 5 megas son más o menos como 20,000 paneles, 20,000 módulos, y es una cantidad grande de hectáreas también. 115 gigawatt hora anuales durante 25 años. ¿Esto es de qué año? Es del 2015. Generar 85 megas. Imagínense, el costo de este proyecto, pues, haber sido bastante alto. Ingeniero. ¿Sí? En la página ¿cómo se llama? Ahorita pasa una página donde están los costos por instalación por tecnología. Sería buenísimo, por favor, para que lo tengamos de referencia. Todo nos sirve. Ingeniero, disculpe una consulta, no sé si entendí bien. ¿El próximo sábado también hay sesión? No, el próximo no, porque pues ya estaba programado eso como vacaciones, como descanso, ¿verdad? Por la Semana Santa. Entonces, continuamos sería hasta el siguiente, porque el próximo ya está programado como descanso, no sería hasta el siguiente. En el programa parecía como que sí había clases. Sí, pero yo ahí cometí un error en el programa porque 4 de abril ya se sabía que era aquí. Esto no podría ser porque era sábado era sábado de gloria, posterior a Viernes Santo. Entonces era Semana Santa, entonces tendría que correr esto una semana. Están dando la nueva serie de los Paw Patrol. ¿Evaluación qué día haría usted, ingeniero? Disculpe. Sería la siguiente, el 11 de abril. Examen parcial. Ok, gracias. Aquí está. Lo haríamos el 11, Inge, virtual. No hay otra forma de hacerlo virtual. Sí, perdón. ¿Pero no se corre una semana, ingeniero? Ah, sí, corremos. Sí, pues tiene razón. Sería el 11 de abril. Sería el 18. Sería el 18. Sí, 18. La siguiente clase. Sí, 11 la siguiente y sería 18. Es que 11 no hay clase. 11 es el siguiente sábado, que no hay clase. No, 4 no, hoy es 4, ¿verdad? Sí, 11, sí. Perdón, es cierto. Sí, es cierto. Sería 18 y se corre hasta el 25, tienes razón, sí. Sí, yo estoy como ahorita está uno perdido con las fechas y con el tiempo, entonces hoy estaríamos hablando de que incluso hoy, si fuera normal, no habría clases tampoco, ¿verdad? Exacto. Sería hasta el 18. Son 2 fines de semana que no hay clases. Eran 2 fines de semana que no habrían clases, 4 y 11, pero como nosotros teníamos una clase pendiente, la terminamos hoy. Y continuamos. El 11 sería el descanso y el 18 empezamos y el 25 es el 25 es el examen. Ingeniero, pero hoy estábamos recibiendo la sesión número 6. Permítame, estamos, sí. Hoy era el día, hoy estábamos en la sesión número 6, sí, exactamente, pero como no era visita técnica y ya no hay visita técnica, entonces continuamos con el tema de energía fotovoltaica. ¿Qué es el tema 7, la sesión 7? No, la sesión 7 está pendiente. O sea, el tema 6, que no era una visita técnica, no va a haber visita técnica. Que eran los temas que íbamos a ver, temas hidroeléctricos, esto lo vamos a correr y vamos a dejarlo para después. De acuerdo.
a ver la página. Aquí hay también datos, ¿no? Muchas gracias por la página, nos sirve bastante. Costos de tecnologías. Cómo han ido a la baja. Nos vemos a... El parcial sería entonces el 25. El parcial es el 25. Entonces tengo que correr esto acá. Y pues ya solo nos quedarían después del 25 de mayo, nos quedan la sesión del 2 y la sesión del 9. Y el 16 sería el examen final. O sea, nos quedan después del 18 que venimos, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 sesiones más. Te faltan algunos temas, por eso. Incluso aquí podemos ver ese tema, miren, para no atrasarnos tanto. En la sesión 9 podemos ver todo el tema de flujo de neto, los costos de capital, ya vemos unos ejercicios. También ahí lo podemos trabajar. Muy bien, entonces ahí, así estamos. Nos vemos el 18. Y pues voy a mandarles un video esta semana. Les voy a mandar también los problemas. Y pues, ¿sí? Perdón. Bueno, y que todo vaya solo muy bien. dejó activo el audio. No se escucha muy bien el audio. Creo que alguien más dejó activo su audio, por eso. Vamos a ver ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, así es. Bueno, entonces, que todo marche bien. Descansen y deseo que se cuiden bastante, se cuiden bastante con esta situación, que por favor ahí Ecuador, que todo vaya bien. Primero Dios, todo va a salir, solo va a salir bien. Mandamos, espero que su familia esté bien también, y lo difícil que ha de ser, no sé si usted está aquí en Guatemala y su familia está allá, pues va a ser difícil, pero hay que tener fortaleza y continuar. Está en la ciudad más afectada que es Guayaquil. Ok. ¿Usted, su familia es de qué parte? De Guayaquil, donde está la ciudad más afectada. Y donde está más fuerte, ¿verdad? Ajá. Pero ellos están bien, gracias a Dios. Sí, están bien, gracias a Dios. Y ustedes de acá debe ser difícil, ¿verdad? Claro, sí, súper difícil porque angustia cuando dicen que van a salir a comprar algo, horrible. Pues primero esto va a ir bien y cuidémonos nosotros también, por favor. ¿Sí? Con respecto a la tarea, ¿solo la tomamos así de como nos la explicó, o nos va a mandar algún problema así ya formulado? ¿Cuál tarea? La del sistema fotovoltaico en Sanarate. No, eso es con base, solo cambian los datos aquí y úsenlo igual, solo que con esa referencia ya no se las mando, ustedes ya se las expliqué, entonces ya no se la mando, solo busquen 1 mega de potencia instalada. Hay que buscar la potencia nominal y buscan el PSH y usan un PR de 0.7. Ok. ¿Y hay que subirla, hay que cargarla al aula virtual o algo? Sí, yo para poderla subir voy a tener que crear la actividad. Entonces yo creo la actividad y a ustedes ya solo la suben. Listo. Gracias. Muy bien. Que tengan otra duda. ¿La tarea es individual o en grupos, ingeniero? Individual, sí, esto está bien. Pueden hacer la investigación en grupo, igual eso no hay ningún problema, pero preséntenla individual. Para eso no hay ningún problema. Pueden trabajarla en grupo y todo, pero la forma de entrega es individual. Ingeniero, la región va a ser el rancho. Sí, usen el rancho, evalúen específicamente el rancho. Por las características me llama la atención cómo será ahí la situación. ¿Estamos entonces? Listo, ingeniero, gracias.
Buen día. Bueno, cuídense. Buen Buena día. semana, ingeniero. Gracias igualmente. Cuídense. Buen fin de semana a todos. Gracias. Ay, juela, no les. ¿Estamos todavía? ¿Sí están todavía? La mayoría. Miren, no se desconecten, tengo que pasarles asistencia. Denme un segundo, tengo que pasar asistencia. Voy a ir diciendo y van diciendo presente. De acuerdo. Alexander Sandoval. Alexander José Sandoval. Bueno, que se conecte. Ángel Eduardo Hernández.